Estamos de vuelta, estamos con el congresista Jorge Rimarachín, quien me ha dicho fuera de cámaras algo que está genial. Congresista, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted y a todos. ¿Qué le ha parecido el libro? Entonces me dice que se ha quedado corto el congresista Omar Chejade con lo que ha contado. Claro, yo creo que hay anécdotas de cocina y lo que debería haber son anecdotarios de la real administración del poder, de las riquezas del Estado peruano. A ver, por ejemplo, que nos dé algunas pautas, algún testimonio de la traición de Ollanta. ¿Por qué traicionó Ollanta a sus electores y aplicó un programa diferente con el que llegó al poder? ¿Por qué no habla allí del óvulo minero? ¿Cómo fueron los entretelones? Él estaba allí, era vicepresidente, se reunía con Nadine, relata cosas, creo, muy domésticas. 3.000 millones le ofrecieron por año como óvulo minero a Ollanta Humala. A Alan García le daban 500 millones al año. sí. Salieron 3 leyes de la minería, pudiendo sacar una. Si tú sacas tu lapicero, sumas y restas, te das cuenta que inhiben 1.400 millones por año. ¿Quién se lo metió al bolsillo? ¿Qué sucedió? Ese fue el primer faenón de Ollanta Humala por el que voté yo en contra, en compañía del congresista Javier Díaz-Canseco. ¿Por qué no nos cuenta cómo votó él y cómo votaron y cuáles eran los entretelones de las exoneraciones de deudas a empresas, al Estado peruano para que reinviertan, para que crezca la economía? El gasoducto del sur, donde nace con 1.000 millones el expediente y crece en 7.000 millones con un solo postor. Y además entre gallos y medianoche y finalmente donde la comisión de fiscalización del Congreso ni ninguna bancada quiso fiscalizar. ¿Por qué cree que Omar Chejade omite esos temas? Porque quiere quedarse en lo doméstico, pues no quiere hacer política de fondo. Pero él no es que haya estado involucrado en alguna de estas cosas, sino que finalmente... Pero de hecho que conoce, él estaba en esas reuniones. Entonces, yo el 18 de enero del 2012 ya no tenía entrada a Palacio de Gobierno. Yo fui el primer congresista en llamarle traidor a Ollanta y en retirarme de su lado. La segunda persona fue la congresista Verónica Mendoza, después siguió Díaz-Canseco y Rosa Mavila. Quiero que nos cuente... Los que salen al último ya pues... Eso ya ni qué decir. No quieren dar testimonios antes de entrar grandes. Al tema de fondo, porque yo quería hablar sobre el caso Javier Díaz-Canseco. ¿Qué sensación le deja, por ejemplo, gente como Teófilo Gamarra, como Fredo Otaro, la José Gutiérrez, Ana Jara? Lo más destacable del libro es la revelación de lo que sucedió con la votación para sancionar injustamente a Javier Díaz-Canseco. Fue una vergüenza que gente llegaba a votar por orden de Palacio. Era una persecución. Ahora, usted no está en esa reunión, ¿verdad? En que justamente Chejade cuenta que la reunión se da el sábado 10 de noviembre del 2012, 7 de la noche, citan a la bancada, eran 43. ¿Hubiera uno usted todavía? No, yo ya estaba en enero, como le digo, y en febrero, marzo del 2012 fuera. Ahí estaba fuera. Y también estaba Javier Díaz-Canseco fuera. Por eso es que justamente... No, salió en junio Díaz-Canseco. Salió en junio Díaz-Canseco, ok. ¿Junio del año? 2012. 2012, pero bueno, esta es la reunión justamente del 10 de noviembre en el cual se define el 2012 ponerle la cruz fundamentalmente a Javier Díaz-Canseco. Usted ya no estaba ahí, Javier Díaz-Canseco tampoco. Pero dice, en ese momento Ollanta dice, bueno, hay que acatar las resoluciones de la Comisión de Ética y ordenó que voten a favor de la sanción a Javier Díaz-Canseco. El día de la suspensión, Javier Díaz-Canseco apura el debate pensando que tiene la mayoría. A las 11 de la noche llega Ana Jara, que era ministra de la Mujer, directamente a digitar los votos de los parlamentarios de la bancada nacionalista. Usted estuvo ahí, ¿cómo fue ese tema? ¿Cómo llegó? ¿Qué hizo exactamente Ana Jara? Bueno, pues los detalles lo cuenta Chejade, ¿no? Para mí fue una vergüenza lo que sucedió. Realmente fue una aberración el sancionar sin son ni ton. Hubieron acciones de venganza política de otros grupos, porque yo no he visto, por ejemplo, una conducta tan impropia de algunos parlamentarios que han sido reelegidos y que tienen formación política, etcétera. ¿Quién es, por ejemplo, congresista? Primero me voy a referir, por ejemplo, Ramírez del Villar, perdón, u otros congresistas que daban mensajes de defensa aún a sus contrincantes cuando violaban sus derechos. Acá no, acá refrendaron con el voto la violación de un derecho de defensa y el cometer una sanción inexistente, ¿no?
fuera de reglamento. Entonces, ahí has visto votar a priistas, a derechistas, pero a ollantistas, lo de los apristas, fujimoristas. Pero bueno, era también Javier Descanseco, siempre había tenido justamente disputas políticas con estos grupos. Pero digamos, ¿usted cree que finalmente quien define la suspensión de Javier Descanseco fue Nadine Heredia? Sí, pero toda esta clase política corrupta mataron a Descanseco. ¿Por qué dice que lo mataron? Porque usted cree que al sancionarlo finalmente, digamos, gatilla ese cáncer que finalmente lo lleva a la muerte. Bajan tus defensas personales. Lo deprimió. Yo también creo lo mismo. Por eso se lo pregunto. Avanza la enfermedad. El primer gran golpe que le dan a Javier Descanseco es quitarle de la presidencia de la mega comisión. Correcto, y se la dan a Sergio Alan García. ¿Ya? Y el segundo golpe que le dan, sin haberles hecho nada, es sancionarlos como si él fuera corrupto, un hombre que ha luchado más de 40 años contra la corrupción. O sea, definitivamente que eso lo enfermó y lo llevó a la tumba, ¿no? Así que tendrán un cargo de conciencia los que hicieron eso, empezando por Ollanta y Nadine, que yo no sé por qué tomaron esa posición, pero los traidores, encima vengativos, ahora vemos cómo están cayendo, ¿no? Cómo están quedando. ¿Por qué cree que están cayendo y finalmente a dónde cree que van a terminar esta caída de la pareja Ollanta Humala y Nadine Heredia? ¿Cree que acabarán en prisión? ¿Cree que sería justo? O finalmente, claro, quizá, bueno, se le tendrá que probar primero. Yo he pasado por el Congreso no como otros levantando su mano sin saber lo que pasa. Yo dudo que le hagan algo a Ollanta Humala y a Nadine. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he visto cómo negoció Ollanta Humala con el APRA para no tocar a Alan García. La mega comisión fue toda una farsa. ¿Por qué? Porque cambiaron al presidente que debería encabezar esa comisión y luego si tú lees el informe vas a encontrar que en una parte manifiesta que Alan García no tiene desbalance patrimonial. Si Alan García no tiene... Difícil. O sea, yo puedo creer que por negligencia de Sergio Tejada y de los congresistas nacionalistas, pero de ahí a que Ollanta Humala haya negociado y finalmente él haya decidido que esa comisión no debería llegar a nada. Lo retardaban en el Congreso. ¿Y quién manejaba el Congreso? La bancada ollantista. ¿Por qué lo retardaban? La subcomisión de acusaciones constitucionales nunca quiso verlo. Y lo han visto después de la segunda vuelta. Y encima lo han archivado el caso. Entonces, ¿qué más esperas de esta clase política que se tapan? ¿Qué? ¿Algún congresista fujimorista que fue denunciado de haber facturado al Estado con sus empresas, lo sacaron del Congreso? No, todo se arregla allí. No pasa nada. ¿Algo irá a pasar con las comisiones que están formando? Yo lo dudo. Lo dudo. Acá tiene que haber un cambio absoluto. Tiene que venir una fuerza renovadora que a todos ellos se los bote al basurero o a la cárcel, a donde tengan que ser juzgados, porque realmente acá lo que hacen es negociar, se tapan, se ayudan en el Congreso de la República. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted no cree que en el caso de Omar Chejade también fue un poco tarde? Es decir, usted, como dice, se aleja de la bancada en el 2012, comienza a decirle traidor a la patria y qué sé yo. Omar Chejade va hasta el final. Podrían algunos decir que también fue por el tema del hermano y por el famoso comida de las brujas de Cachiche. ¿Usted cree que es un tema, digamos, de honestidad moral, política, intelectual, o también hay un poco de, obviamente, de revancha y venganza también por el caso que él pasó, el famoso tuit de la primera dama, es tan difícil caminar derecho? Puede tener varias motivaciones. Pero lo que cuenta es real. Y lo que no cuenta. Yo he señalado algunos temas. Bueno, estará guardando para un segundo libro. Finalmente cree que también tiene algunos intereses en los cuales no quiere verse perjudicado. Yo le recomiendo a Chejade que si quiere seguir haciendo política, haga su segundo capítulo pues, de los temas económicos, ¿no?, del país. Y me parece que serían más reveladores y le daría más sentido. Correcto. Otro... Jorge Rimarachín, ¿a qué se va a dedicar a partir del 28 de julio? ¿Cuál va a ser su trabajo y, digamos, qué expectativas tiene de este gobierno y del próximo Congreso que va a ser liderado mayoritariamente por Fuerza Popular? Yo seguiré trabajando al lado del pueblo. Usted es miembro del MAS, ¿verdad? Yo trabajo con Gregorio Santos al interior del MAS y al interior de Democracia Directa, que hemos sacado un 5% en este último proceso electoral. Hemos tenido 4 congresistas electos en Cajamarca, dentro de ellos mi persona, los más votados, 1 en Puno, y el Jurado Nacional de Elecciones no nos ha
otorgado esas curules. ¿Quiere saber por qué? Bueno, eso argumenta que finalmente es la ley, ¿no? No, pero el tema de pasar la valla. Sí, pero es una resolución como la que escribe el Chavo el Ocho. Nosotros estamos inscritos para un proceso electoral. Mientras cuentan los votos, seguimos inscritos. Cuando terminan de contar el último voto, ven si seguimos inscritos o no. Cuentan el último voto de una elección nacional del Parlamento andino. Nosotros seguimos inscritos. ¿En qué momento hemos perdido la inscripción para que no nos den esas curules? Entonces, ¿cree que también qué hubo detrás ahí? ¿Que finalmente qué? Increíble. Van a la ley sin modificar. Pero se amparan en la ley, pues. Sí, pues, pero un momentito, pues. Tú tienes una ley modificada, actual y vigente. ¿Por qué no la aplicas? Aplicas la ley sin modificar, la que ya no está vigente. O sea, ¿cree que también han sido víctimas, digamos, de una interpretación antojadiza, finalmente, de la ley para dejarlos afuera? Bueno, a Alan García, ¿por qué no le aplican la ley vigente actual? Retroceden para aplicarle la ley sin modificar para beneficiarlo. Y para nosotros retroceden para afectarnos. Solamente con esta pregunto, porque con esta termino, porque tengo también justamente en la siguiente entrevista a Fernando Yas, que es abogado justamente de Gregorio Santos. ¿Usted va a trabajar con Gregorio Santos si es que vuelve a la gobernación de Cajamarca? Mire, sobre Gregorio Santos yo creo que ningún poder del Estado es independiente. Mucho menos el Poder Judicial. No tienen autonomía. A ver. ¿Cómo entonces? ¿A quién le responde? Que liberen a Gregorio Santos implica que así conviene al poder fáctico, a la derecha, a la embajada. Temen que el liderazgo de Gregorio Santos crezca más. Mira, y usted lo ha apuntado porque lo está leyendo. Crezca más secuestrado. Ni siquiera es un tema que la ley funciona aquí en el Perú, ¿no? Porque finalmente, oye, está bien, mucha gente cree que puede ser culpable, pero si es que no ha podido armar un buen caso el Ministerio Público, tiene que salir en libertad. Pero ustedes hasta cuestionan eso. ¿Creen que eso está digitado? El resultado electoral les da miedo. 18% de Verónica, más 5% de Gregorio Santos, no les da es que miedo. se ha cumplido la ley, sino cree que esto también es parte de... Pero claro, o sea, el gobierno de Ollanta se acaba. ¿Y si lo de...? El gobierno de Ollanta se acaba, ha pasado la segunda vuelta, las elecciones del 2016, sáquelo a Gregorio Santos. Correcto. ¿Sabe cuál es mi sugerencia? Mi recomendación pública a Gregorio Santos, que no acepte el gobierno regional de Cajamarca. Que no acepte porque definitivamente le han quitado. Que no acepte ejercer el gobierno regional de Cajamarca. Que se dedique a trabajar para hacer una resistencia a este último gobierno de la derecha y que se dedique a trabajar el acceso del pueblo al poder el 2021. ¿Y cómo se logra? Porque él es un preso político. Pero ya no es preso político, pues lo están liberando justamente porque la justicia no ha podido armar un caso. Por eso, ha quedado comprobado que no ha habido nada de legal allí. No ha quedado comprobado. No ha quedado comprobado que el Ministerio Público haya podido hacer su trabajo y presentar un caso. Pero la Corte Suprema ha dicho hay un exceso de carcelería, nada más. No ha dicho que es inocente, obviamente. Porque obviamente nadie ha dicho tampoco que sea culpable. ¿Y por qué no dijeron que ese exceso también se daba en el mes de marzo cuando estábamos en plena campaña? En el mes de marzo esa misma sala falló en contra de un pedido de casación de Gregorio Santos. Correcto. Pudo salir libre y estar activo en la campaña electoral del 2016. Sin embargo, eso no sucedió, ¿no? Vamos a ver entonces qué nos dice también Fernando Ugaz. Jorge Rimarachín, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos.